Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de la interioridad de los Sagrados Escritos a la luz de las raíces hebreas y nuestro intento de estudiar esta interioridad de los Sagrados Escritos en forma paralela a las ciencias. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la salida de Egipto y de los personajes principales. Un mensaje bastante breve. Y vamos para eso a ir al libro de Éxodo, capítulo 7, comenzando desde el verso 1. Habíamos mencionado que el libro de Éxodo es el nombre que se dio en la traducción de la escritura al libro que en hebreo se le conoce como los nombres, es decir, en hebreo el libro de Shemot. Shemot en plural es nombres. ¿Por qué los nombres? Porque en realidad el entender este libro implica entender el significado de los nombres del Creador y cuando se encuentra con el Creador y el Creador le dice, necesito que tú vayas a enfrentar al faraón para liberar a mi pueblo de Egipto. Moisés siente un poco de recelo y le dice, bueno, primero, ¿en nombre de quién iré? ¿A qué le digo a faraón quién me envía? Y allí encontramos la primera revelación de un nombre muy poderoso del Creador, que en la traducción en español dice, yo soy el que soy. Dile, yo soy el que soy, me envía. Pero en realidad, en una correcta traducción, esta traducción debería decir, yo seré el que seré. Aunque esto nos plantea una paradoja, cuando se revela el nombre como yo seré el que seré, deberíamos preguntarnos, ¿no existe acaso un texto en la Biblia que dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos? Y también en el Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento, dice, yo no cambio, ¿no? ¿Cómo es que el Creador, si Él dice que no cambia, Él es el mismo siempre, cómo es que su nombre revela la esencia de yo seré el que seré? Primeramente en hebreo, en este verbo, el verbo ser, no existe un presente, ¿no? Y por eso es que lo tradujeron de alguna forma queriendo decir el presente, tratando de hacer equivalente este nombre con la esencia del creador, que dice yo no cambio, ¿no? Pero habíamos indicado que esa esencia de yo seré el que seré es la esencia misma que se debe transmitir a nosotros. Nosotros debemos ser lo que Él quiere que seamos. Y para esto el Creador, para ser lo que debemos ser, el Creador escoge a un personaje para sacar a su pueblo de Egipto. Desde la perspectiva hebrea, todos nosotros debemos sentir, debemos pensar y debemos decir como si nosotros mismos deberíamos o debiéramos salir de Egipto cada día. Esa es la esencia de la escritura. En la escritura, como hemos mencionado varias veces, la esencia de la escritura es un libro espiritual y en la espiritualidad no existe ni el espacio, ni el tiempo, ni tampoco hay movimiento. Es decir, en la espiritualidad no podemos pensar en que existe un antes y un después. Y por lo tanto, cada uno de nosotros debe asumir de que lo relatado se debe cumplir
cada momento, cada día en nuestras propias vidas. Y por lo tanto, cada uno de nosotros debe salir de Egipto, de su propio Egipto, y tiene que el Creador elegir un Moisés dentro nuestro para sacarnos de esa esclavitud. Entonces dice la Escritura, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que te deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Seguimos un poquito más. Y habló Señor a Moisés y a Aarón diciendo, cuando os hable Faraón y diga, haced un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Bueno, no nos alarguemos más. Vamos a hablar un poquito nada más acerca de esto. Entonces, recordando un poco la historia, cuando Moisés, Moshe en hebreo, se encuentra con el Creador le dice, ven al faraón, ¿se acuerdan la forma en que habla el relato? Dice, ven al faraón y saca a mi pueblo de Egipto. Moisés se pregunta y dice, ¿cómo iré al faraón si yo soy corto de palabras? El Creador le dice, no te preocupes, yo te daré la palabra, pero además le da a su hermano, a Aarón, para que él sea quien hable al faraón directamente. Entonces, por eso dice aquí, ¿no? El Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y también dice, tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Bien, ¿qué significa hasta aquí esto de qué son Moisés y qué son Aarón? Vamos a... Marquito, Vamos a acercarnos, por tanto, a la estructura, al diagrama llamado el árbol de la vida, que nosotros nos servimos siempre para poder entender todos los conceptos que están escritos en la Torá y que deben estar relacionados con la estructura de nuestra alma, la estructura de nuestra interioridad. En la misma forma que hemos estado hablando desde el inicio de estas clases,
Cuando el Creador habla, le pide a Moisés que vaya a hablar, a decirle al faraón, deja ir a mi pueblo, Moisés se excusa y dice, soy corto de palabras. ¿Qué es ser corto de palabras? Y entonces, ¿por qué utiliza a Aarón para hablar por él, hablar ante el faraón? Entonces, repasando un poquito los conceptos, hemos visto que en realidad todo esto es una representación simbólica de nuestra lucha interior. Cuando, recordando las clases pasadas, cuando nuestra alma desciende, vamos a tratar de dibujarlo aquí, cuando nuestra alma desciende, vamos a ponerlo así, cuando nuestra alma desciende, ¿a dónde? Desciende a Egipto. Por eso es que en el relato inicia, dice, y estos son los nombres de las almas de los hijos de Israel que descendieron a Egipto. Y son, ¿cuántas almas decía ahí? Y fueron 70 almas. Entonces vamos a dibujar de nuevo este concepto aquí. Fueron 70 almas. Entonces vamos a llamar Egipto a nuestro cuerpo, a nuestro propio cuerpo. Entonces el alma desciende al cuerpo y se encarcela y se limita en este cuerpo. Esa limitación, cuando estamos en este cuerpo, acuérdense que nosotros no somos el cuerpo, sino esa esencia que está dentro nuestro. Porque este cuerpo es pasajero, pero la esencia nuestra es semejante al Creador. Y el ser semejante al Creador es, por lo tanto, ser igual que Él, ser eternos. Entonces, cuando nuestra alma desciende al cuerpo, entramos en Egipto. Y este Egipto es nuestra limitación. Estamos aquí en nuestra alma limitados, pero nos hacemos uno con este cuerpo. Ahora, al estar encerrados, limitados en este cuerpo, estamos en las estrecheces. Es decir, cuando la escritura habla de Egipto, en realidad no habla de un país. Esto habíamos mencionado antes. Egipto, vamos a ponerle por aquí. Egipto, en hebreo es Mitzraim. Y Mitzraim viene de la raíz hebrea, de la raíz hebrea Zor, que significa las limitaciones. De nuestras limitaciones vienen nuestros problemas. Pero también, ¿por qué están dados los problemas? Nuestros problemas están dados. ¿Los problemas para qué son? Los problemas son para resolverlos. Y quien resuelve adecuadamente sus problemas está más preparado para, en el caso de una universidad, está más preparado para dar los exámenes, ¿no es cierto? Y en el caso de nuestra vida está más preparado para la vida eterna. Entonces, Egipto es nuestra limitación. De hecho, es el lugar en donde el pueblo de Israel se forma. Y cuando estábamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se forma, estamos hablando de un estado espiritual de nuestra alma, no de un pueblo que vive en determinado lugar hasta ahora y es llamado el estado de Israel. Cuando la Biblia habla de Israel, está hablando de un estado espiritual nuestro, de nuestra alma. Entonces, entramos en Egipto y estamos en las limitaciones de Egipto. Entonces, nuestro esclavo es el faraón.
Y el faraón es mi yo, es mi ego. El faraón es mi ego. Entonces, para poder sacar al pueblo de Egipto, cuando ya está esclavo de este país, que en realidad son mis propias limitaciones, el creador encuentra a un personaje llamado Moisés, en hebreo, Moshe. Entonces vamos a escribir Moshe y por un lado y por otro lado es Aarón y lo voy a poner de este lado. ¿Ah? Aarón. ¿Sí? Esto se debería poner así, en hebreo, con una H, ¿no? Aarón. Perfecto. Entonces, ¿por qué a Moshe le dice yo soy corto de palabras? Entonces el creador le dice, ahora, bueno, puedes utilizar a tu hermano Aarón, que él hablará por ti, él será profeta. Él será profeta para ti. Es como está escrito en la parte que hemos leído, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Hemos estado hablando varias veces acerca de cuál es la dimensión interna de las escrituras y a qué se refiere en nuestra propia interioridad. Nuestro cerebro está formado, nuestro cerebro está formado por dos partes. Entonces vamos a dibujar un poquito dos hemisferios. Bien. Dos hemisferios que son muy similares. El hemisferio izquierdo, es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Derecho y el hemisferio izquierdo acá. ¿Bien? Hemos hablado de que cada uno de estos hemisferios se ha especializado en una función. El hemisferio izquierdo está más especializado en el razonamiento. ¿Bien? En el razonamiento. Y el hemisferio derecho está más especializado en nuestras emociones. Recordemos que cuando físicamente bajamos hacia nuestro cuerpo, estos dos, el hemisferio derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo la parte derecha de nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo levanto mi mano derecha, en realidad hay una instrucción dada por el hemisferio izquierdo, es decir, hay un cruce, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos en la derecha en nuestro cuerpo se transforma en lo izquierdo. Y lo que está aquí en la parte izquierda de nuestro hemisferio controla nuestra parte derecha. ¿Cuáles son las simbologías? ¿Cierto? Ahora, y aquí en la realidad física, esta es la izquierda y esta es la derecha. ¿Ven? ¿Cuál es la simbología en las escrituras? En la simbología en las escrituras es siempre que miramos en la derecha, existe bendición. Y siempre que miramos en la izquierda, hay algo relacionado con la maldición. Vamos, por ejemplo, al madero de la cruz. Cuando estaba Jesús, Yeshua, en un madero, a su mano derecha estaba un ¿qué? Un ladrón, supuestamente bueno. Y a su izquierda estaba un ladrón supuestamente malo. Y es el de la derecha el que le dice, tenme en cuenta, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. También vemos la simbología de que en esos relatos de Yeshua, de Jesús el Maestro, dice que venid benditos a mi diestra, ¿no? Y dirá también a los de su izquierda, id malditos al fuego eterno. Todo
en la escritura, si regresamos al relato de la bendición de Jacob, la bendición de Jacob sobre sus nietos, ¿no? Iba a bendecir a sus dos nietos, llama a José, le dice, tráeme a tus dos hijos, que quiero bendecirlos. Trae a Efraín y a Manasés, Efraín y Manashe. Y entonces cuando les va a bendecir, él cruza las manos y con su derecha bendice al menor. Es decir, la bendición viene con la mano derecha, o la más grande bendición. Eh, y así vemos muchos ejemplos en la escritura. La derecha simboliza la bendición y la izquierda simboliza la maldición. Estos conceptos, de todas maneras, tenemos que tener cuidado que desde el punto de vista de la interioridad de los sagrados escritos, tenemos que suavizar de alguna forma esto, no porque decimos maldición, estamos tirando todo a la basura, ¿no? Dentro inclusive de la maldición, dentro de la izquierda, está escondida también una gran bendición. En todo caso, vamos con el concepto. El hemisferio derecho dedicado a nuestras emociones es lo que nosotros hemos llamado tierra. Entonces vamos a regresar un poquito en este esquema. Vamos a tratar de dibujarlo de una forma diferente. Y ahora vamos a separar nuevamente estas seis estructuras. Sería bueno tomar otro color. Déjenme tomar otro color. Estas seis estructuras lo vamos a separar temporalmente en dos, ¿no? Vamos a llamar a estas seis, vamos a llamar este hemisferio izquierdo. El razonamiento por ahora, siempre lo que está arriba será la parte de la derecha, o lo que está arriba, lo que está en el cielo, respecto de lo que está en la tierra. Y lo que está abajo, vamos a poner esto que está abajo, ¿bien? Como esta única dimensión, como esta única sefirá. A esta le llamamos en hebreo sefirot, cada una sefirá. Hemos separado, por lo tanto, estas 7 dimensiones en 6 superiores y en una inferior. ¿Por qué decimos superior? Temporalmente superior. Lo que está a la derecha, en realidad, desde el pensamiento hebreo, lo que está a la derecha, aquí, está arriba. Es decir, esto está refiriéndose, vamos a ser un poco más exactos aquí. Esta derecha es lo que vamos a decir que está arriba, ¿sí? En forma relativa. Lo que está a la derecha está arriba. Y lo que está a la izquierda vamos a decir que está simplemente abajo. Por lo tanto, ¿sí? En el diagrama que hemos estado dibujando en este momento, vamos a decir que estas 6 sefirot que están arriba corresponden a nuestra parte derecha, la parte derecha de nuestro hemisferio cerebral. Por lo tanto, corresponden a la bendición. A la bendición. Y lo que está abajo correspondería a la maldición, o lo que está a la izquierda. ¿Bien? Sin embargo, como decía, tenemos que tener cierto cuidado, tenemos que usar cierto tino para poder entender lo que vamos a decir en este momento. Cuando el Creador le dice a Moisés, le dice, anda para que saques a mi pueblo de Egipto, Moisés se escuda y dice, yo no tengo facilidad de palabra. Yo no puedo hablar. ¿A qué se refiere eso? Cuando decimos que lo que está arriba, la derecha, ¿sí?,
simboliza el razonamiento, podemos decir también que está simbolizando el pensamiento. ¿Bien? Está simbolizado, está asociado al pensamiento. Y cuando le dice, bueno, no vas a hablar tú, va a hablar Faraón, tu hermano. Entonces ahora estamos hablando de otra cualidad llamada el habla. El pensamiento y el habla. ¿Quién es el que tiene la facilidad de hablar? En este caso es Aarón. Entonces vamos a poner aquí a Aarón, que simboliza el habla. Y ¿quién es el que no puede hablar, es corto de palabras? Es Moisés, Moshe, ¿no? Moshe es corto de palabras. ¿Por qué es corto de palabras? Porque Moshe está simbolizando el pensamiento. ¿Qué ocurre cuando tenemos una idea, un pensamiento, algo que está circulando, está dando vueltas en nuestra mente? No sabemos cómo hablar, no sabemos qué decir, ¿cierto? Hasta que comenzamos a organizar, a buscar palabras para poder expresar lo que tenemos adentro. El pensamiento siempre está limitado. El pensamiento está limitado, pero necesita una ayuda para poder expresarse. El mundo del pensamiento en realidad es un mundo muy amplio. A veces nosotros decimos, no puedo expresar con palabras todo lo que siento. Y por esto es de esta forma que de alguna manera hemos bajado de la sefirat, de la sefirot intelectuales, hemos bajado ahora a esta parte emocional, porque tiene que estar ligado este pensamiento para poder expresarse, tiene que estar ligado a nuestros sentimientos. Es decir, tenemos que comenzar a organizar nuestros sentimientos para poder expresarlos. Ahora, el estado inicial de nuestros pensamientos es de todas maneras un estado desordenado y vacío. Como dice la escritura que en el primer verso, y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, ¿qué está desordenado y vacío? Nuestras emociones, nuestros pensamientos iniciales. Es decir, queremos expresar algo y no podemos. ¿Qué tenemos que hacer, por lo tanto, para expresar nuestros sentimientos? Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender un lenguaje. ¿Cuántas sefirot están asociadas a esta estructura, a este círculo en el que le hemos asociado? Son 6 sefirot. Entonces vamos a ir contando. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a nombrar aquí, vamos a poner, son 6 sefirot, ¿cierto? Vamos a hacerle un poquito más claro, vamos a ponerle por acá. Son 6 sefirot. Y tenemos una únicamente abajo, una sefira, ¿no? Una sefira abajo. Y tomamos nuestra tablita de equivalencias, la tablita de equivalencias de las letras hebreas. ¿A qué corresponde el número 6? Al hombre. El número 6 corresponde a la letra Baf, ¿sí? Una letra Baf, ¿sí? Que dice que es un gancho. ¿Qué más dice? Marco, ¿me podrías decir qué significa esas 6 letras, esas 6 palabras? Las... En español. bueno, en español, perdón. Sí. Aquí estamos hablando, Gesed es la bondad amorosa.
La bondad bondad, que debe existir en nuestra interioridad. La bondad amor, amorosa. A la izquierda, Geburah, significa el temor. El temor que está asociado con el patriarca Isaac, cuyo nombre está asociado al temor. ¿Sí? Geburah es el temor o el rigor. ¿Sí? El centro aquí es Tiferet, que significa la belleza, la misericordia, la compasión. ¿Sí? la belleza, La belleza. A la misericordia, derecha, abajo, Netzach, que significa la victoria. El esplendor, la victoria, perdón, la victoria, la compasión. ¿Sí? En la izquierda, Hod, el esplendor, lo que se traduce como gloria. ¿Sí? Lo que se traduce como gloria. Y abajo, el fundamento, que es Yesod. Yesod, el fundamento, también se le conocería como la piedra angular. ¿No? Estas 6 cualidades emotivas del alma al inicio están en un estado de desorden, pero son 6. Estas 6, cuando graficamos el nombre del creador, corresponden a una letra Vav, como vemos en la tablita de equivalencias. A una letra Vav significan la conexión. ¿Quién es nuestra conexión hacia el cielo? ¿Sí? Nuestra conexión hacia el cielo es el Mesías, Mashiach, ¿no? Y el primer Mashiach, la primera revelación de Mashiach, es precisamente Moisés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el primer redentor de la esclavitud de Egipto, ¿no? Es el que nos saca de la esclavitud de Egipto. Entonces, Moisés es una figura de Mashiach. el Entonces, tipo, el tipo. es un tipo, sí, una figura. Y tenemos entonces los 6 atributos aquí que en este momento lo estamos asociando con nuestro pensamiento que no encuentra todavía palabras para poder hablar. A esto le llamamos en hebreo también Seirampin, o el rostro menor, y que corresponde a lo que se conoce como el novio. Es una figura, es un símbolo, el novio. Y ahora bajamos un poquito más. A esta sefirá que al final está puesta como Malhut, corresponde al castellano el reinado. El reinado. Este reinado está representando a Aarón, ¿sí? El hermano de Moshe, y es quien tiene la facilidad de palabra. ¿Por qué le pusimos a Aarón aquí abajo la facilidad de palabra? Porque básicamente también existe una asociación, es un símbolo del estado de corrección de nuestra alma. ¿Cuál es el fundamento de nuestra corrección? El fundamento de nuestra corrección debe ser el habla. Es una de las vestimentas del alma. Las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. Cuando hablamos de Malhut, cuando hablamos de el reinado está estrechamente relacionado con el habla. ¿Por qué el habla? Porque es por el habla, por nuestra boca, en donde afloran todo lo que está, los tesoros guardados en nuestro corazón. Porque lo que está guardado el corazón, habla la boca, ¿cierto? Entonces, la expresión de todo lo que tenemos adentro nuestro, lo que hemos atesorado, aflora por la boca. Y con esta boca, con la lengua, hacemos bien o hacemos mal. Podemos construir o podemos destruir. Entonces, el Creador, para poder redimirnos de Egipto, nos envía a Moisés
Moshe, que en realidad implica que es la fuerza, la voluntad, el pensamiento que necesita poder expresarse, salir de esas limitaciones, salir de la restricción de Egipto, que es lo que habíamos puesto aquí como Mitzraim. La limitación de Egipto es la limitación de de mi propia visión interna. ¿Sí? Estoy limitado por lo que conozco. Estoy limitado, o mejor dicho, estoy limitado por lo que no conozco. Estoy limitado por esa visión que tengo, por las cáscaras que están tapando la visión de los ojos de mi interioridad. Por eso la escritura dice, ojos tienen y no ven, oídos tienen y no oyen. Entonces, cuando nosotros estamos todavía en ese estado de caos, estamos en Egipto, estamos esclavizados, estamos limitados por nuestra estructura, por nuestras emociones. Entonces, esos pensamientos tienen que expresarse directamente sobre Faraón a través del habla, a través de un lenguaje corregido. Faraón representa el lenguaje corregido que tenemos que tener para qué, para enfrentarnos contra quién, para enfrentarnos con el faraón, que es el gobernador de esta estructura interna mía. Es decir, ¿quién es el faraón en nuestra estructura interna mía? Mi limitación, mi ego, representado por el cuerpo. Entonces, tiene que ir a decirle al faraón, despertar al faraón con un lenguaje corregido. Pero lo curioso, nosotros vimos en el lenguaje de la escritura, en la historia literal de la escritura, que dice el creador, pero yo mismo endureceré el corazón del faraón. Vaya, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Contra quién luchamos? Si el mismo creador va a endurecer el corazón del faraón, es decir, me va a endurecer a mí mismo, quiere decir que yo tengo que luchar contra el propio creador. En la misma forma que unas historias anteriores, Jacob luchó contra el ángel del creador. ¿Recuerdan? En la noche larga en que estuvo Jacob enfrentándose con el ángel del Señor, viendo el ángel que el alba se aproximaba, dice, me tengo que ir. Y Jacob le dice, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y entonces el ángel le responde, bueno, dice, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, porque luchaste contra Dios y has vencido. Entonces, la misma historia se repite aquí. Vamos a salir de nuestras limitaciones, vamos a luchar contra nuestro propio ego y vamos a salir de Egipto. Salir de Egipto ayudados por este patriarca, este profeta Moisés, y sin embargo, este profeta Moisés no podrá expresarse directamente contra el faraón, sino que tendrá que necesitar la ayuda de su hermano Aarón, que es el habla. Es decir, no podemos salir de nuestras limitaciones únicamente pensando. Tenemos que organizar nuestros pensamientos y encontrar las palabras adecuadas, reformar nuestro lenguaje y entonces podremos decirle a Faraón, deja salir a mi pueblo. Y aquí hay una cosa muy interesante. Dicen los sabios, y vamos a tomarle todo esto que decimos con un poco de cuidado también, ¿no? Todo tenemos que tomarlo con muchísimo cuidado, más bien dicho, con mucho cuidado, porque estamos hablando de historias espirituales. Y cuando se va el faraón, perdón, Moshe a presentarse con el faraón, le dice, deja ir a mi pueblo
porque así quiere el Creador, así ha dicho el Señor, para que me adoren en el desierto. Es decir, que trató de decirle Moisés, que el mismo Creador a través de Moisés, le dijo una mentira. Deja ir a mi pueblo que me adoren en el desierto. ¿Sí? Eso es una mentirilla. ¿Sí? Hay que saber ser prudentes, pero también astutos, como dice la Escritura. ¿Astutos como qué? Como una serpiente. Y curiosamente, esta letra de aquí se asemeja a una serpiente. ¿Por qué? Porque es alargada, ¿no? Es alargada, es como una vara. ¿Sí? Acuérdense de la simbología que estábamos hablando hace un momento de la serpiente, de la vara, que está alargada. ¿Bien? Esta serpiente que está representada por Moshe, ¿sí? Es la misma equivalencia del Mesías. Si buscamos las equivalencias de las letras hebreas, en las equivalencias de las letras hebreas, la letra número 6, ¿sí? Nos va a dar esa clave de que está asociada, es el gancho de interconexión entre el cielo y la tierra, y el gancho de la interconexión entre el cielo y la tierra es el camino que ofrece el Mesías, ¿sí? Quien viene a mostrarnos al Padre. Por eso hemos dicho que Moshe es la revelación, el prototipo, el tipo del Mesías, la primera figura que aparece del Mesías aquí, porque está liberando a su pueblo. Entonces, sobre esta escritura de la liberación, nuevamente volvemos a la misma idea de que en las lecturas que hacemos de la escritura siempre corresponde a nuestra propia liberación. Los personajes que estamos analizando son los personajes que están, o los prototipos que están en nuestra propia interioridad. Entonces, ¿qué ocurre? Nuevamente un resumen muy rápido. Cuando nuestra alma desciende a nuestro cuerpo, se encierra en nuestro cuerpo y entramos en nuestras limitaciones, la tarea nuestra es liberarnos de estas limitaciones, liberarnos a través del habla y producir un ascenso al lugar de nuestro origen. ¿Sí? Producir un ascenso al lugar de nuestro origen. Esta es una tarea continua que tiene que ser realizada día a día. Como dijimos, nuestra lectura de los textos, particularmente de la salida de Egipto, deben ser como si nosotros, cada uno de nosotros, tiene que salir de Egipto a cada instante, a cada momento. ¿Por qué? Porque nuestras limitaciones corresponden, ese Egipto corresponde, mejor dicho, ese Egipto corresponde a nuestras propias limitaciones. ¿Y cuáles son las limitaciones? Las limitaciones que nos impone la parte física nuestra, que está ligada directamente a nuestras emociones, que están en un estado de caos y de vacío. Entonces, la liberación de Egipto es nuestra propia liberación. Hasta aquí la clase de hoy.